Hola amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos Expertos, un espacio para mejorar tu salud mental. Esta semana vamos a hablar acerca de una pequeña glándula que tenemos en nuestro organismo, pero que a pesar de ser pequeña, influye mucho en nuestros aspectos emocionales y en otros aspectos de nuestro organismo. Estoy hablando de la glándula tiroides. Para eso, en esta oportunidad, hemos invitado nuevamente a la doctora Rosana Podestá Ampuero, médica endocrinólogo. Rosana, gracias por participar esta semana nuevamente con nosotros. Gracias, Jeff. Gracias por la invitación. Espero poder ayudarlos el día de hoy. Y yo sé que sí nos vas a poder ayudar bastante, Rosana, ya que la semana pasada pues hablamos ampliamente acerca de la diabetes y hemos decidido tocar este tema de la tiroides por un motivo fundamental. Te comento desde mi práctica clínica, desde mi práctica con pacientes en psiquiatría. Muchas veces cuando ellos tienen o vienen por una sintomatología depresiva, comúnmente mencionan, doctor, ¿y no será la tiroides? ¿No seré que tengo un problema en la tiroides? Por eso hemos decidido tocar este tema para hablar extensamente y que los pacientes conozcan un poco más acerca de esta glándula. Rosana, ¿qué cosa es la tiroides? Bueno, la tiroides es una glándula que nosotros tenemos a nivel central del cuello. Esta glándula va a ser muy importante porque nos va a ayudar a mantener todas las funciones corporales más básicas del organismo y nos va a ayudar a regular la parte del metabolismo, ¿no? Entonces, es una glándula fundamental para todas las personas. A pesar de ser tan pequeña, ¿no es? O porque no es palpable me dices que está en el cuello, pero no es que la podamos sentir, normalmente. Normalmente no es palpable. Uh-huh. Y la tiroides produce hormonas. ¿Cuáles son las famosas hormonas tiroideas, ¿no? ¿Hay alguna forma de clasificar, de estudiar estas hormonas? Lo que pasa es que en general para poder evaluar la función tiroidea vamos a tener que ir a los exámenes de laboratorio, ¿no? Ahí vamos a pedir la T4 libre, T3 libre, que son las hormonas que están circulando, y otro marcador que nos va a ayudar también para saber que es la TSH, ¿no? Esos tres marcadores son los más importantes para poder nosotros evaluar cómo está la función tiroidea en los pacientes. Y cuando esta se altera, ¿cuáles son las enfermedades tiroideas más frecuentes? Como para englobarlo, tendríamos el hipotiroidismo establecido, que es que nuestra tiroides no va a producir en una adecuada cantidad las hormonas tiroideas, y luego tenemos el hipertiroidismo, que es lo contrario, cuando hay un exceso de hormona tiroidea en el cuerpo, ¿no? Entonces esas son las dos entidades más grandes que podemos establecer en cuanto a las funciones tiroideas, ¿no? Ya hay estudios que señalan, Rosana, la importante relación que existe entre las hormonas tiroideas y el estado de ánimo, ¿no? Está muy asociada con diferentes neurotransmisores, serotonina, dopamina, etcétera, que bueno, van a influir en la manera en cómo se está regulando nuestro estado de ánimo. Tú me señalas entonces que la tiroides se encarga de regular bastantes funciones del organismo, ¿no? Una de ellas es, claro, la función mental, pero ¿qué otras funciones se encarga de regular la tiroides? En general nos va a ayudar en todas las partes del cuerpo, ¿no? A nivel cardiovascular, digestivo. Entonces, por eso es que cuando nosotros tenemos alguna alteración de la tiroides, a veces pensamos que es muy inespecífico, porque van a ser síntomas en varias partes del cuerpo, ¿no? Eso es importante siempre establecer. O sea, puede englobar todo el organismo, todo el sistema. Exacto. Y ¿cómo diagnosticamos estos problemas tiroideos? Tú me dices que los síntomas son inespecíficos, ¿no? Pero te comento, que es lo que también señalan los pacientes, ¿no? Cuando están con el tema de sobrepeso, con un problema de sobrepeso, no, doctor, no es que coma mal, es que tengo un problema en la tiroides, ¿no? Eso es lo que comúnmente señalan. Exacto. ¿Hay síntomas clínicos para diagnosticar la tiroides o todo es con el laboratorio? No, claro, tenemos que tener en cuenta qué son los signos que nos van a nosotros alertar y decir, ya, debemos estudiar en esa persona si hay un problema tiroideo, ¿no? Entonces, por ejemplo, del lado del hipotiroidismo, si vemos a una persona que
nos refiere que hay un estreñimiento marcado, que previamente no sufría de esto, que ve que se le cae mucho el pelo en grandes cantidades, la piel está más seca, puede haber uñas más quebradizas, se siente muy cansado, sobre todo en adultos mayores van a empezar con más olvidos, más cansancio, más frío de lo normal. Entonces esos son signos de alerta que nos van a decir, deberíamos estudiarlo, ¿no? Por ejemplo, en personas en edad reproductiva pueden haber desórdenes en cuanto al régimen de las reglas, entonces son signos que nos van a guiar a nosotros, hay que estudiar cómo está la función tiroidea, ¿no? Eso es en cuanto al hipotiroidismo, ¿no? Y este hipotiroidismo, comencemos por ahí, ya luego hablaremos del hipertiroidismo. Este hipotiroidismo, ¿a qué edad comúnmente aparece o puede aparecer a cualquier edad? Indistinto. O sea, podemos tener pacientes con hipotiroidismo desde nacimiento, ya que, bueno, más que todo a veces se asocia también a otras enfermedades que pueden haber en conjunto. Pueden haber hipotiroidismo, también hay un pico más en la adolescencia, cuando hay más trastornos de Hashimoto, que son problemas ya autoinmunes. Hazme recordar algo, ¿el hipotiroidismo congénito tiene que ver algo con una mala alimentación, con el tema de la sal, o con qué tema tiene que ver esto? En general, previamente, cuando no había un adecuado consumo de sal yodada, podía deberse a esto, ¿no? Pero más que todo ahora ya lo vemos en casos, por ejemplo, en pacientes que han tenido problemas de radiación, han sido expuestos a yodo, puede haber problemas de hipotiroidismo congénito o que han nacido con agenesia de tiroides, no sin tiroides. Entonces, pueden nacer sin tiroides las personas. Puede haber por ahí. Y después tenemos ya pacientes con desde la edad de adulta o edad adulto mayor que ya va a empezar a tener problemas también tiroideos, o puede haber también un hipotiroidismo subclínico que es más ligero, pasa más desapercibido, más que todo en esa edad, ¿no? Y esto que te comentaba del sobrepeso, ¿está muy asociado con el hipotiroidismo? ¿Es una causa de obesidad? No es una causa de obesidad, eso está mal enfocado ahí. Puede haber, por ejemplo, en pacientes con obesidad, un hipotiroidismo subclínico. Eso ya es debido, obviamente, a pacientes con una obesidad marcada, ¿no? Pero no es que la obesidad va a ser consecuencia del hipotiroidismo, ¿no? Eso es un mito, entonces, que lo que comúnmente enseñan a las personas. Como obviamente el metabolismo va a estar más enlentecido, va a haber más estreñimiento, entonces tiende a haber también esa retención de líquidos, pero no es que va a ser causante de un problema de obesidad, ¿no? Y bueno, te comento que muchos de los pacientes con hipotiroidismo que nosotros vemos en psiquiatría también presentan, claro, síntomas depresivos, síntomas ansiosos, una disminución de la energía, y muchas veces es difícil diferenciar, porque una depresión sabemos que cursa con falta de energía, con decaimiento en el estado general, con problemas en el sueño, síntomas similares a los que se ven en el hipotiroidismo, ¿o no, Rosana? Exacto, y eso es lo que muchas veces no se diagnostica porque viceversa, ¿no? Una persona con hipotiroidismo muchas veces cree que los síntomas que está teniendo y persisten son solo por el hipotiroidismo y no van y buscan ayuda con un psiquiatra, ¿no? Entonces, eso es muy importante poder establecerlo y es algo que yo lo practico bastante en la práctica clínica, que es ahondar un poquito más, porque si el paciente ya está estable mucho tiempo con un hipotiroidismo establecido, no puede atribuir todos sus síntomas de depresión, ansiedad, síntomas de cansancio, de decaimiento a la parte tiroidea, ¿no? Entonces, una persona que tiene sus controles, sus hormonas tiroideas normales, no tendría por qué presentar síntomas físicos, mentales y demás. Síntomas depresivos, no tendría por qué tenerlos. Y respecto a este hipotiroidismo, Rosana, ¿el tratamiento en qué consistiría? Cuando hay un hipotiroidismo, el tratamiento va a ser netamente sustituir la hormona que le está faltando. En este caso es la levotiroxina, que va a depender mucho según las comorbilidades del paciente o el peso del paciente, la edad, la dosis que vamos a darle, pero va a ser simplemente sustituir la falta de hormona que está teniendo, ¿no? A diferencia de la diabetes, ¿el hipotiroidismo sí se puede curar o es algo que una vez te diagnostican tienes que ir a tus controles constantemente para regular esto? ¿O hay casos que tú has visto que desapareció el hipotiroidismo? Esa pregunta es importante porque muchos dicen, yo tuve Hashimoto, que es autoinmune, y tuve hipotiroidismo, pero ya me curé. Normalmente cuando es un problema autoinmune no va a haber una cura, no es que se va a curar. Algunos me dicen es que bajé de peso y me curé. No, en esos casos es, por ejemplo,
pacientes que han tenido obesidad, otras comorbilidades y han tenido un hipotiroidismo subclínico, que en estos casos sí puede controlarse a controlar algunas enfermedades de fondo, al controlar el peso, pero no conocemos un hipotiroidismo ya establecido, ¿no? El hipotiroidismo subclínico, entonces, sí se puede controlar, hasta se puede revertir. Cuando es en casos de enfermedades que están, por ejemplo, en pacientes hospitalizados que tienen un hipotiroidismo subclínico, en pacientes con una enfermedad de fondo, en estado de mucho estrés, ahora, puede pasar eso. Porque sea subclínico no significa que sea algo leve tampoco, ¿no? No significa que sea Porque algo... muchos piensan, es subclínico, déjenlo ahí, y ahí Claro, quedó. o piensan que es subclínico y no debería dar síntomas, Ujú. cuando en verdad subclínico puede dar algunos síntomas. Es más, se han hecho estudios que dicen que un hipotiroidismo subclínico puede tener también asociarse a depresión, ¿no? Entonces también es importante destacarlo ahí, ¿no? Muchos de los pacientes que yo veo en mi consulta con bipolaridad, con depresión, también tienen una forma de hecho, algunos pacientes te los he referido inclusive, hemos visto pacientes con bipolaridad, depresión y demás que presentan este hipotiroidismo, Claro. y que también pueden estar contribuyendo a que no termine de mejorar los mal síntomas depresivos. Es algo muy importante. Y te comento un dato bastante interesante. Me has hablado de la levotiroxina. Te comento que guías de práctica clínica, tratamientos para la depresión, incluyen también a las hormonas tiroideas como un medicamento que ayuda a mejorar la depresión. Es decir, independientemente de su efecto en la tiroides, también puede ayudar a que mejoren los síntomas depresivos, que la depresión es bastante frecuente en los pacientes con hipotiroidismo que tú has visto. Es bien frecuente, ¿no? Y sobre todo porque no todos los casos de hipotiroidismo clínicos se trata, por eso hay que individualizar mucho al paciente y ver, ¿no? En casos que, por ejemplo, hay una depresión mal controlada, que, por ejemplo, ahí se conversa con el psiquiatra, ¿no? Si el psiquiatra dice, ya va tantos años de buena adherencia y a pesar de eso no hay un buen control de los síntomas depresivos y se encuentra que si hay un hipotiroidismo subclínico no tratado, son casos que uno debería decir, sí, es momento de empezar un tratamiento. Eso es muy importante, ¿no? Porque sí he visto pacientes que están yendo constantemente al psiquiatra, no mejoran sus síntomas depresivos, a pesar de recibir psicoterapia basada en evidencia, a pesar de recibir tratamiento antidepresivo adecuado. Muchas veces puede ser que esté por ahí y soterrado alguna forma de hipotiroidismo, si es que tampoco el psiquiatra pregunta por otros síntomas físicos. ¿Has tenido la oportunidad de ver ese tipo de casos entonces? Hay bastantes casos, ¿no? Que ya como un tema más establecido, felizmente se está tendiendo a ahondar más en otros síntomas y a pedir algunas otras hormonas, pero sí es bien frecuente. Y bien frecuente que pase desapercibido, o pacientes que tuvieron hipotiroidismo y pensaron que podían dejar el tratamiento, pasa 1 o 2 años, y no dices que yo pensé que me había curado. Ya, llega, se hace los exámenes y efectivamente es un paciente descompensado que no tiene compensada la parte tiroidea y puede estar empeorando el caso de la depresión, ¿no? La enfermedad tiroidea, el hipotiroidismo, a largo plazo puede generar complicaciones irreversibles. No irreversibles, más que esto solo sería si se presenta en la edad pediátrica. Entonces ya, por ejemplo, un hipotiroidismo congénito en la edad pediátrica, sí, obviamente puede haber problemas en el desarrollo psicomotor, cognitivo, en la talla al final, pero en pacientes que han tenido... ¿Era lo que antiguamente se conocía como cretinismo? ¿O me estoy Claro, equivocando? Me acuerdo un poco de mi estudio médico general. Sí. Pero si ya tenemos un hipotiroidismo en la edad adulta, por ejemplo, la edad reproductiva puede causar infertilidad, ¿no? Hay muchos pacientes que llevan años estudiándose y no se han dado en la parte de la hormona tiroidea y le encuentran que hay un hipotiroidismo y tratando simplemente el hipotiroidismo se puede revertir esto y puede salir gestando, ¿no? Y ahora hablemos un poco acerca del hipertiroidismo, del polo opuesto, ¿no? ¿Por qué es el polo opuesto? ¿Significa que todos los síntomas son totalmente distintos? ¿Pueden haber síntomas similares? ¿Qué caracteriza clínicamente al hipertiroidismo? Lo más resaltante de un hipertiroidismo va a ser que la persona va a sentir palpitaciones, va a tener taquicardia, más sudorosa, va a tener más nerviosismo, más ansiedad. Sí pueden haber episodios de diarrea, que eso también es resaltante, y una importante pérdida de peso, ¿no? Que es lo que más va a llamar la atención muchas veces. El hipotiroidismo asociado a la depresión, sí se ha establecido, y el hipertiroidismo asociado más a temas o problemas ansiosos, ansiedad, también a ciertamente depresión, problemas de memoria, atención, que se comparten, pero son los dos síntomas o los dos problemas característicos.
Y físicamente he tenido pacientes que me han dicho, mira cómo están tus ojos, será hipertiroidismo seguro, ¿no? No todos los casos de hipertiroidismo van con el problema físico de enfermedad de Graves, que uno ve que los ojos resaltan, ¿no? Eso es el famoso exoftalmos, es el nombre clínico, ¿no? Exacto. No todos van a ir con eso, pero ya cuando presentan eso, siempre va a ir de la mano de una hormona tiroidea que está en el cielo, por así decirlo, ¿no? Otros que vienen con la característica de la glándula que ha aumentado de tamaño y que a veces ya llega a ser visible a más de 1 metro, ¿no? La glándula que incrementa que ya es palpable. Y ya es visible. Visible, inclusive. O sea, ya llega a ser visible no solo con el cuello extendido, sino ya a una distancia de 1 metro, ¿no? Eso es en el hipertiroidismo. En el hipo no se genera este incremento de la glándula tiroides, ¿no? Es una hipofunción de esta misma glándula. ¿Y qué tratamientos hay entonces para el hipertiroidismo? Para el hipertiroidismo, en general, sobre todo que usemos acá en Perú, está el tiamazol, que son medicamentos que van a bloquear al final el exceso de hormona tiroidea que estamos teniendo. Y hay otras ya funciones que van a ayudar, por ejemplo, a mejorar los síntomas como la taquicardia, van a mejorar la ansiedad, sobre todo las palpitaciones, ¿no? Con algunos medicamentos como propranolol. Y ya en casos que esté contraindicado la vía oral o en casos ya extremos también puede utilizarse el yodo, ¿no? Que es una terapia que también se utiliza para poder controlar el Digamos que yodo es la terapia para la forma más grave de hipertiroidismo. No tanto por severidad, sino cuando está contraindicado también la vía oral o cuando hay una reacción adversa al tiamazol. Entonces, es una manera, o cuando hay más de 2 años que han pasado y no ha habido un control y no controla con la dosis mínima o tiende a aumentar, subir dosis, ahí decimos, no, mejor ya empezamos con el yodo, ¿no? Otro grupo de pacientes, Rosana, señala que me dieron yodo y pasé del hiper, me convertí de hipertiroidea, me volví ahora hipotiroidea. ¿Esto es cierto? ¿Eso sucede? Sí, eso sucede. O sea, la terapia con yodo, la dosis va a depender del tamaño de la glándula, de todas maneras que va a ser personalizado en cada caso, pero sí una cantidad muy pequeña se queda como eutiroideo, o sea, no necesita ni tiamazol ni levotiroxina, pero otra cantidad que es frecuente sí se va al polo opuesto, se va al hipotiroidismo. Entonces va a necesitar sí un tratamiento con levotiroxina, eso ya de por vida, ¿no? Pero esos casos a veces me preguntan, ¿pero cuál es la diferencia entre estar el hipotiroidismo o volverme hipotiroideo? El hipotiroidismo va a ser mucho más controlable. Ajá, mucho más, digamos, manejable. Menos comorbilidades y va a tener menos complicaciones. Entonces, es preferible a veces ya llevar... ¿Cuáles son estas complicaciones que puede tener el hipertiroidismo? ¿Pueden llegar a ser fatales? Cuando llega a ser una tormenta tiroidea, puede llegar a ser fatal. O sea, ¿Tormenta tiroidea a qué te refieres? Cuando ya la hormona tiroidea cuando hay un dispara. exceso de hormona que ya se va acompañada de trastorno del sensorio, ya va a haber una falla prácticamente a nivel de todo el organismo, ¿no? Entonces, el paciente puede llegar a entrar en coma. Entonces, y va a traer más adelante problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, puede llegar inclusive a fallecer el paciente, si es que no recibe un tratamiento oportuno. Claro, si no hay un buen manejo, si se pasa desapercibido, puede llegar a ser mortal. Y respecto a los estilos o el estilo de vida, ¿no? Porque hay enfermedades, tú sabes muy bien que pues el cambio en el estilo de vida es fundamental, cambio en la dieta, actividad física, es fundamental como en la diabetes, el lupus y otro tipo de enfermedades, ¿no? ¿Qué pasa con los problemas tiroideos? ¿Importa mucho estos aspectos ambientales o es más que nada un simple control con medicinas y ya? Es que en muchos casos, eso es algo controversial, porque en muchos casos una persona con hipotiroidismo que está bien controlada, que acude sus controles, sus hormonas están totalmente normales, persiste con algunos síntomas inespecíficos, puede tener más cansancio, me dice tengo más frío, más estreñimiento. Entonces, en esos casos siempre yo recomiendo, como ya es un tema metabólico, que el paciente tenga un estilo de vida también más saludable, ¿no? O sea, bastante consumo de fibra, que haga más ejercicio, más actividad física, que coma más saludable, porque obviamente va de la mano con otras patologías, ¿no? Pacientes con hipotiroidismo que no han estado controlados pueden llegar a tener problemas de colesterol alto. Entonces, es bueno mantener un estilo de vida saludable también en los pacientes que tengan hipotiroidismo, ¿no? Y la familia, al igual que ocurría en otras enfermedades,
¿importa mucho su participación? ¿Es muy importante o el paciente mismo solo puede manejar su enfermedad? Va a ser un poco más manejable en el sentido que la levotiroxina es un medicamento que, mal que bien, ya se está utilizando bastante, la gente tiene un poco más de conciencia sobre la enfermedad. Se toma en ayunas, ¿no? Se toma en ayunas. Y eso es muy importante establecerlo y explicarle bien al paciente, porque muchas veces me dicen, pero yo lo he tomado en ayunas, lo toman en ayunas y a los 5 minutos toman el desayuno, ¿no? Entonces, o lo toman junto a algún multivitamínico. O toman la medicina y ahí en ayunas, pero ahí mismo toma su desayuno. Exacto. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Tiene que pasar por lo menos media hora antes de alguna otra comida, del desayuno. O sea, toma la pastilla y media hora recién puede tomar su levotiroxina. No, perdón, la levotiroxina y después media hora recién pueden comer. Exacto, exacto. Entonces, eso es importante especificar al paciente, ¿no? Explicarle que tampoco hay que mezclarlo con multivitamínicos o no tomarlo con un jugo, porque sí, pero solo tomé con un tecito, con un cafecito. No, tiene que ser en ayunas, ¿no? Es muy importante esta información que nos brindas, Rosana, porque, como te digo, y vimos en esta conversación, hay muchos mitos, hay muchas ideas que tiene la población acerca de esta enfermedad. Y que espero que pues, con toda la información que nos has podido brindar, pues hayamos podido despejar algunos de esos mitos, ¿no? No sé si tienes algunas palabras o recomendaciones finales para los pacientes que han sido diagnosticados de algún problema en su hormona tiroidea. Sí sería bueno indicar que, sea el caso de hipotiroidismo o hipertiroidismo, siempre es bueno no descuidarse, no asumir que algo es consecuencia de la enfermedad. Entonces, siempre ante un paciente con un problema tiroideo, tener una buena relación con su médico, el endocrinólogo en este caso, y tener la confianza para poder explicarle si hay persistencia de algunos otros síntomas y no asumir que es por el hipotiroidismo, ¿no? O por el hipertiroidismo, buscar ayuda cuando es necesario y que se pueda referir oportunamente, en este caso, a un psiquiatra para poder apoyar y que también vaya de fondo mejorar alguna patología que se esté estableciendo como depresión o ansiedad en estos casos, ¿no? Gracias, Rosana, por tu participación, siempre tan clara y precisa para brindarnos esta información que yo sé que es muy valiosa e importante para los pacientes y sus familiares, ¿no? Y gracias a ustedes, amigas, amigos, por habernos acompañado esta semana. Sé que pueden quedar algunas dudas, ¿no? A veces el tiempo no es del todo completo, pero si hubiera preguntas, comentarios, por favor, pueden dejarlos acá en la caja de comentarios. También estaremos colocando el número de la doctora Rosana para que puedan ustedes contactarse con ella si es que desean alguna consulta o alguna cita ya desde su profesión como endocrinóloga. Gracias a todos por sintonizarnos y ya nos veremos en la siguiente semana en Diálogos Expertos, un espacio para mejorar tu salud mental.